Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 8 de marzo del 2024. 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y la temperatura bastante agradable. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Está reconocido a nivel internacional ese día, reconocido por las Naciones Unidas, y aquí habrán actividades, las féminas, los partidos. Yo sé de la Fuerza del Pueblo que tiene unos encuentros en todas las provincias del país. Supongo los otros partidos harán también lo propio, organizaciones y todo lo que tiene que ver, el Ministerio de la Mujer, presumo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. No es un día no laborable como el Día del Trabajo, 1 de enero, pero es un día importante. Es un día importante reconocido a nivel internacional que se celebra de alguna manera. Siempre hay mensajes, la importancia de la igualdad, la equidad, la no violencia contra la mujer, los feminicidios y todo ese tipo de actitudes que son ancestrales, pero fruto del atraso y del subdesarrollo y la falta de educación y formación. Decía el cura un cura de Santiago en estos días, esa cultura de la violencia. Por cualquier quítame esta paja, la gente mata a otro, le da una galleta, lo agrede, qué es lo que tú te crees, qué es lo que tú esto, o sea, con unas ganas de pelear, como si los pleitos llevaran a algún sitio. Como que no pelearon mucho cuando niños. Debe ser. Ustedes han oído, tiene traumas, personas con trauma, traumados. Esos serial killers, esos asesinos en serie, regularmente es que tuvieron problemas de infancia, que los violaron, que los agredían, qué sé yo, cosas de esas, por lo general, ¿no? No soy ni psicólogo ni siquiera cercano a eso, pero eso es algo como que un patrón que se ha podido ver. Y así entonces reacciona la sociedad, esa violencia, y en el caso del hombre a la mujer, siempre esa supremacía por los músculos, no de otra manera, porque no es supremacía mental, ni neuronas, ni nada por el estilo, somos igualitos. Y quizás las mujeres son mucho más feas, muchísimas cosas nos llevan a nosotros, pero bien, esas son cosas que hay que irlas superando. Fíjense ustedes, en el 45 por ahí fue que aquí las mujeres se les dotó, se pudieron votar. Las sociedades son patriarcales, hay pocos sitios así de que matriarcales, pero las mamás son las que crean las familias, las que se ocupan de las otras cosas que no tenían que ver. Entonces ya no, la mujer es un ente productivo, las universidades están llenas de muchachas, mucho más que hombres, más dedicadas, se fajan más. Antes era así, ¿no? Y sigue siéndolo. Ustedes ven las universidades repletas de muchachas estudiando, preparándose. Y eso está bien. Y entonces tienen que tener también, pues, las mismas condiciones laborales. Si y yo tenemos las mismas capacidades y entramos a trabajar, ¿por qué aquel paga más y a mí me pagan menos? No. Y asuntos culturales que hay, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron, si sales, podemos trabajar juntos y salimos y ganamos lo mismo, pero si a la hora de pagar, uno trata de pagar, caballero, le abre la puerta, ese tipo de cosas. Bueno, pero esas son cosas. Pero felicidades a las mujeres en su día. Ojalá y se corrijan esas cosas, esos atavismos desgraciados que nos viven perturbando la vida para una convivencia civilizada, pacífica, cordial, amorosa, fraterna, en todo sentido. Usted no se lleva con una persona, pues perfecto, vaya por su lado, yo voy por el mío. Ya, usted terminó con esa persona, olvídese, búsquese 10 mujeres más. No vaya a dañarle la vida a esa pobre infeliz, déjala que vive y tenga otra pareja y busque otras parejas y haga lo que ella quiera. Pues bien, ¿qué tenemos? Bueno, en el Día Internacional de la Mujer ayer se anunciaron las candidatas vicepresidenciales de los candidatos presidenciales Leonel Fernández y Abel Martínez. En el caso del presidente Fernández se eligió a doña Ingrid Mendoza, la viuda del secretario general del PLD, Reinaldo Pared,
y en el caso de Abel Martínez, a Sonia Saraima Cuello, que era una funcionaria de alto nivel, viceministra, creo, mano derecha de Gustavo Montalvo, ministro de la presidencia del gobierno de Danilo Medina, y una persona con muchísimas cualidades también académicas. Ahorita entraremos a conocer un poquito de eso. Quiero irme de entrada. Ustedes saben que ayer Estados Unidos, con Haití no ha pasado nada, bla, 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 muertos y muertos van y muertos vienen. Ariel Henry está en Puerto Rico, ni siquiera pudo entrar aquí, no entró allá mucho menos, pues se lo lamben, como dicen. Entonces, ahí no pasa nada. Pero el presidente Biden tenía su discurso de la Unión anoche, tipo el de rendición de cuentas que hace el presidente nuestro aquí en los 27 de febrero. Le tocaba anoche, ante las cámaras conjuntas y los invitados especiales y las autoridades estadounidenses, la Suprema Corte, los funcionarios, los invitados diplomáticos. Es una actividad bastante lucida. Y realmente en un año electoral como este, un discurso preponderantemente político, al cuello, un discurso fiero, un discurso agudo, inteligentemente estructurado. Les puedo decir porque yo escribía discursos, algunas personas, no tengo por qué mencionarlo acá, pero uno le ha tocado, uno sabe, uno entiende cómo es eso. Mantuvo en vilo a todo la expectativa de todo el mundo, todo el tiempo, de un tema a otro. El discurso, como era de esperar, iba a recibir las loas de los demócratas y los bulos, abucheos, las quejas de los republicanos, que son trumpianos, ese grupo. Había una loca ahí, Margaret Taylor Greene, que andaba con una gorra maga, roja, colorada, vestida, o sea, totalmente una situación discordante. El decoro se ha perdido, decía alguien en uno de los programas. Pero en todos los pueblos siempre hay un loco, difícil de bañar, como decimos aquí, es difícil de bañar. Y ella quiso lucirse, le vociferaba cosas al presidente Biden y el presidente Biden se la bufió. Así como en un debate que hubo un candidato que quería pelear con otro y él le dijo, díganle a fulano que se tome un vaso de agua y que lo coja, que todavía falta mucho. Algo como así, se manejó fenomenal el hombre, que se esperaba, el hombre de 81 años, que los republicanos le están batallando con que la edad, que mucha gente lo entiende, porque para él sí le da, pero para Trump, que tiene 78, porque el otro se maneja como un elefante en una vidriera, mete la pata y por eso no pasa nada. Biden dice una cosa así y de una vez la cogen, porque además rebala y se cae. Si él fuera aquí tan inteligente con el presidente Balaguer, le hubiera dicho, yo no voy a Palacio a ensartar agujas, cuando le quisieron decir que se quedaba ciego. Y ustedes saben esos discursos que hacía el presidente Balaguer, de memoria, que tolete. Bueno, entonces ciertamente él tiene sus problemas de movilidad, pero como una vez dijo, a mí me tiembla la mano, pero no por miedo, sino por la edad. Pero Biden demostró ayer un gran discurso, bien ejecutado, bien realizado, dando la cara, poniéndolos en sus puestos, enfrentándolos en todo sentido. Y los mensajes. Para que ustedes vean cómo estaba la cosa desde ese tiempo, cuando salió de la Casa Blanca, habían demostraciones con cartelones de todas estas gente jóvenes y los que apoyan, que quieren el cese al fuego en Gaza. Yo les comentaba ayer que de los votantes en Michigan, en Minnesota, en esa zona, que hay muchos árabes, ellos, hubo casi un 20% de boletas en blanco, que son registrados demócratas que están en desacuerdo con lo que está pasando, el genocidio, y él se refirió al tema y lo enfrentó y lo abordó. Y ya ustedes saben, cuando iba para el Congreso, se encontró con que había una demostración y no podía cruzar por ahí. Tuvieron que hacer una vuelta, darle otra vuelta a Pensilvania, no sé por dónde, qué avenida cogieron para llegar allá. Pero ya eso estaba, ya tenía el hombre que, discurso político por demás, referirse a eso. Y entonces tuvo que dar una vuelta, llegó más retrasado al Congreso, pero ya sí estaban las cosas y obviamente tenía que referirse al tema de Israel y de una manera contundente, y lo hizo, lo comentaré en un momento.
Pero dentro del Congreso estaban todas las demócratas vestidas de blanco. A mí me extrañó porque digo, pero ¿qué pasa? Eso es como etiqueta. No. Cuando Trump, ellas se vistieron de blanco para enfrentar unos desmanes que tenía en una ocasión y se vistieron así, entonces como un rechazo a Trump. Un rechazo. Y en esta ocasión, al contrario, lo hicieron para resaltar el poder femenino en las discusiones que hay sobre el aborto y la fertilidad in vitro. Recuérdese que la Suprema Corte de Justicia derogó aquella sentencia Roe versus Wade que desde más de 50 años permitía el aborto en los Estados Unidos. Y hay estados que lo están prohibiendo. Él llevó hasta una persona que tuvo que irse de Texas para otro estado y otras personas que le prohibieron. Bueno, todas esas cosas. Entonces las mujeres se vistieron de blanco, pero obviamente como en respuesta a eso, contra los republicanos, contra esa actitud con el tema del aborto, de volver para atrás, y él lo refirió en su discurso de manera muy frontal y dijo, si me dan el Congreso, les paso una ley y retiro todo eso, lo que debieran hacer aquí con la ley de la DNI, aquella, ¿verdad? Que yo dije ayer. Pero como les decía, casi todas de blanco, pero el escuadrón se vistieron de otra manera. Que están ahí Alexandra Ocasio-Cortez, la de ascendencia boricua de Nueva York, que es un fosforito. Rashida Tlaib, esa es de ascendencia palestina. Summer Lee, esa es una progres de California. Ilhan Omar y Cori Bush. Ilhan es de ascendencia árabe también. Ellos son, claro, a favor de Palestina, critican el genocidio, nunca se pararon a aplaudir al presidente. Y sacaron, hasta cuando se refirió al tema de Gaza, sacaron un cartelón que decía, deje de estar mandándole bombas. Pero Israel es un aliado estratégico fundamental de Estados Unidos. Entonces, esas son cosas de las curiosidades que se dieron en el discurso, que fue fenomenal, les dije. Fue muy buen discurso. Entonces, con el tema, vamos a arrancar, ya que lo mencioné, con el tema del aborto. Dijo, si me dan el Congreso, le paso una ley a nivel nacional para volver que ese atraso que nos llevó los jueces de la Suprema, a los que les dijo de frente, fuera de lo que estaba en su discurso, le dijo directamente, con todo el respeto, ustedes han hecho esto, esto y esto y esto. Y le pidió al pueblo, porque es un discurso al pueblo, que le voten a sus candidatos para él pasar esa ley entonces en el Congreso. Eso es en ese sentido. Con respecto a lo de Gaza, también se refirió y habló de la solución de los 2 estados que tiene que ser para largo plazo y que el esfuerzo que ha hecho para que se logre un cese al fuego que hasta el momento no se ha podido, jamás se retiró. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que anunció que la Marina norteamericana iba a mandar ¿cómo que se llama? Obviamente con acuerdo con Israel, un equipo para hacer un puente, no tirarlos en paracaídas, las cosas, que se arma un revero para cogerlas y ahí los grandes pisan a los chiquitos, sino que se iba a hacer, déjame ver cómo se llama la cosa, bloquearon un alto al fuego, es como un puente marítimo para que se pueda mantener un flujo permanente de ayuda, controlado obviamente, pero ordenado, no hacía lo loco. Entonces eso es importantísimo porque de alguna manera responde a esas cuestiones que le están haciendo ciertamente ruido y un hoyo en los propios demócratas y la juventud, que habla del genocidio en Gaza, que no se ha tomado las acciones que debió haberse tomado a tiempo, pero esa es una visión un poco ingenua y naif. Pero bueno, al final del día le dio una respuesta con relación a eso, ¿verdad? Entonces, se refirió, aquí está, habilitar un puerto en la Franja de Gaza que posibilite la entrada de asistencia. Y lo de los 2 estados, ese tipo de cosas. En realidad le dio una respuesta a ese punto.
habló de su tema de los 81 años, se refería a Trump como el predecesor que quería, que se quiso las elecciones, todas las cosas que ha hecho, que es un asunto de la democracia, ¿verdad? Dice, la cuestión que afronta, déjeme buscar, ir por parte, porque me estoy como que muy emocionado con el tema. Al final fue golpe y golpe contra Trump y los trumpianos, y se los decía en su cara. Mi predecesor y algunos de los que están aquí han bloqueado el presupuesto, no quieren apoyar lo de Ucrania, quieren quitarlo del Obamacare, la salud, y decía, las farmacéuticas, que el que se gastaba $400 al mes en insulina y ese tipo de cosas, con una ley que pasamos, nos gasta más de $30, y las farmacéuticas como quiera siguen siendo rentables. Los que se gastaban más de $1,000 al mes en medicamentos de esto y de aquello, lo controlamos y se están gastando tanto, mucho menos ahora, y las farmacéuticas siguen siendo rentables. O sea, un discurso para la clase media, y lo que ha hecho con relación a la Inflation Act, a la ley con reducción de la inflación y la generación de empleo y de inversiones. Sí, 15 millones alabó la generación de empleo. 15 millones de empleos, el crecimiento económico, el desarrollo de los sectores que ha habido. Entonces, más de una hora se refirió a su discurso, criticó duramente a Trump los intentos de subvertir la democracia, de echar para atrás todos los avances, que es una lucha, el apoyo a Putin, el no apoyo a la ayuda a Ucrania, que por cierto ayer dijo, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra, ¿qué más? Alemania, se comprometieron a aportar 250 millones uno, 350 otro, 150 a Noruega, y así sucesivamente, para tratar de hacer un pool de 1.500 millones de dólares para financiar la compra de 800,000 municiones que Checoslovaquia, no es Checoslovaquia, la República Checa, antes era Checoslovaquia y yo me quedé con eso, la República Checa consiguió de un tercer país que no es de la Unión Europea 800,000 municiones para suplirle a Ucrania. Hay 500,000 de 155 milímetros, las de estándar OTAN, para que las usen los HIMARS, y esto, y va a haber 300,000 de otros que son para usarlas en los obuses esos de los rusos, que tienen ellos todavía de la época soviética. Entonces, fíjense ustedes, mientras Estados Unidos le tienen aquí los trumpianos los 65,000 millones detenidos, por lo menos se está buscando allá. Ucrania necesita al menos 200,000 municiones de esas mensuales. Estos 800 le servirían para 4 meses, mientras se ramping up, como le dicen en industria, mientras se acelera la producción, que la Unión Europea había quedado de que iba a producir 1 millón de municiones de artillería, no ha podido. Mientras lo logra, va a llegar esas municiones, porque Rusia tira al mes 3 y 4 veces más de ahí. Pero como estos tienen cañones y ese tipo, con eso se aguantarían. Pero bien, eso habló ayer, de todas esas cosas habló el presidente. Del riesgo para la democracia que representa su predecesor, de los intentos que ha habido, pero también habló de cosas fundamentales. Y dice que el problema no es de la edad de él, sino de las ideas viejas, de mirar para atrás o de caminar hacia adelante con ideas nuevas, innovadoras y no retroceso. Mientras de esto pasaba, hablando de la democracia, de los derechos de la democracia y que no se avance, que se avance siempre y no se retroceda, Trump, que es lo mismo, se reunía en Mar-a-Lago con un señor que se llama Víctor Orbán. Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría, un hombre como Putin, un aliado de Putin, un hombre que ha destruido, tipo Maduro, tipo Ortega, ha destruido todas las instituciones húngaras y se ha adueñado del poder. El peligro que representaría Trump para los Estados Unidos plasmado ahí, porque ya Trump intentó hacerlo, destruyó la justicia, eliminó la Suprema Corte, lo mismo que hizo Bukele,
para que le permitan la reelección, para que dijeran que era constitucional, todo ese tipo de artimañas. Y luego, tú sabes, con el recurso del Estado, eliminando a los opositores, ahogándolos económicamente, lo clásico. Pues eso se estaba reunido mientras hablaba de los valores democráticos, de mantener la cohesión de la unión, de los aliados, el apoyo, enfrentar a los tiranos. Miren en lo que estaba, totalmente lo contrario. Entonces, dice Biden que la cuestión que afronta no es de los viejos que somos, sino los viejos que son nuestras ideas. El odio, la ira y la venganza, que es lo que propugna Trump, está entre las ideas más antiguas y no puede liderar Estados Unidos con ideas que nos lleven hacia atrás. La libertad y la democracia están bajo ataque, tanto en casa, a lo interno, como en el extranjero al mismo tiempo. Quieren enterrar la verdad de lo que pasó el 6 de enero, pero no lo voy a permitir. ¿Verdad? Cuando ocuparon el Congreso. Dice, mi mensaje para el presidente Putin es claro, no nos retiraremos, no cederemos, yo no cederé, la historia nos observa. Eso es en términos de la democracia y del apoyo a los aliados. OTAN hoy es más grande. Acaba de entrar justamente ayer y estaba ahí el secretario de un representante suizo. Acaba de entrar Suecia ayer a la OTAN. Lo que Putin quería con anexarse a Ucrania y hacer que la OTAN fuera más pequeña, ahora Finlandia pertenece a la OTAN, que ya había entrado en diciembre o algo así, y ahora Suecia también. Entonces, eso es en términos de los aliados, las políticas internacionales. En términos de los logros económicos, le decía, habló de sus 15 millones de empleo, de que la economía no se ha recesionado, no ha habido recesión, se sigue generando muchísimo empleo, se ha bajado, se ha controlado la inflación, la economía norteamericana es de las más dinámicas de todas las economías del G20, pero además dijo, aquí se acabó los grandes, los millonarios, los multimillonarios que tiene Estados Unidos, dijo 1000, parece que esa es una cifra redondita, bonita para decirla, que tienen que pagar su porción correcta de impuestos. No puede ser que estos paguen lo mismo que paga un profesor, un bombero, un maestro. Y eso es correcto. Y ya ustedes se acuerdan que se había aprobado en los G7, G20, un impuesto a las corporaciones universal de 15%. Para que no puedan mudarse, de que yo tengo mis oficinas aquí, pero me mudo para Irlanda y tengo mis headquarters allá y no pago ni aquí ni pago allá, porque allá lo que pago es 7 y aquí pago 24, 25, ¿entiendes? Entonces 15 universal, no se pueda mover. Entonces dice, propuso aumentar el impuesto mínimo a las empresas al 21% para que las grandes fortunas paguen un mínimo del 25% de sus ingresos, mínimo de 21%. Y acabar con los grandes ahorros fiscales de las farmacéuticas, las petroleras, los aviones privados y los gigantes pagos a los ejecutivos. Porque yo, si esto es costo, yo mejor le pago a un ejecutivo 20 millones de dólares, al ejecutivo tal, aunque quiebre el banco, y ese tipo extra como costo. Como es costo, lo descuento de los impuestos, no pago impuesto por eso. Y él puso un ejemplo muy claro. Cuando la pandemia, esas grandes empresas se embolsillaron por la actividad económica, Amazon, Google, comprando computador y todo lo que uno hacía desde su casa, todo eso le generó 41 mil millones de dólares a esas grandes compañías, 6 o 7. No pagaron un chele colorado, un cent, no le pagaron al fisco norteamericano. Cuando Trump se bajó de 27, creo que era, a 21, y las compañías, que ahora se le está poniendo un mínimo de 21 y a 25, y las compañías que hicieron, las grandes empresas, buyback se llama, recompra de acciones. Yo recompro acciones, las que están en circulación, con lo que me ahorré en lugar de pagárselo al fisco. Entonces, cuando compro acciones, reduzco las acciones en circulación. ¿Y qué pasa con las que yo tengo? Aumentan de precio con las que tienen todos los accionistas. O sea, eso fue lo que hizo Trump y generó un mayor déficit fiscal. Y dijo Biden ayer, cómo ha bajado el déficit, cómo ha corregido ese tipo de cosas, cómo lo que le hablaba para los medicamentos. O sea, fue un discurso muy combativo, un muy buen discurso, se refirió a todos los temas y puso contra la pared a Trump. Respondía desde Mar-a-Lago, dije que Biden está enfadado y loco.
sabemos cuál es el que actúa como un astronauta, ¿verdad? Pero fue un gran discurso muy importante sobre la democracia, sobre los logros económicos, sobre las cosas que ha hecho, la ley de las CHIP, como se llama la CHIP Act, la ley aquella de los semiconductores, que se van a generar cientos de miles de empleos en Arizona, Intel, Samsung, TSMC, todas esas compañías productoras de microprocesadores y cosas están instalando en Arizona también. Entonces, es muy importante porque eso marca ya la campaña. Sabemos que hay dos candidatos, Donald Trump y Biden, para las elecciones de noviembre. Y arrancó, y él le entró a dos manos. Y fue un buen discurso, realmente les digo, fue un buen discurso. En sentido general, ahora veamos a ver la prensa local, dejando ya ese tema de lado. Inicia la lucha por la vice. 9 candidatos dieron anuncio ayer. Ya sabíamos que doña Raquel era la de Abinader, doña Ingrid por Leonel Fernández, Soraima y hasta Marilu, ¿cómo es? Nicabli va por uno ahí. Pues bien, inicia la lucha por la vice, dice el Listín Diario, debate, Sánchez invita a Abinader, Leonel y Abel, ojalá y acepten todos, qué bueno sería. Estados Unidos urge desplegar tropas en Haití, urge, bla, 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 no hacen nada. Se incrementan manifestaciones en Haití al grito de fuera Henry, y eso dice el Caribe, y el Diario Libre dice, partidos definieron sus boletas para las elecciones de mayo. Vamos a la sección de tendencias ahora, estimados amigos.